Buen día para todos, para todas y para todos desde la Radio Colectiva Libertaria Severas Flores. Hoy realizamos este podcast con el fin de reflexionar en torno a la minga y sobre todo también su vitalidad y su importancia, cómo se transcribe y cómo se piensa desde la colectiva. La minga como espacio de encuentro indígena que ha tenido repercusión reciente en hechos en el país, podemos verla como un mecanismo por el cual podemos reflexionar y construir, también aprendiendo de otros conocimientos de cómo debemos forjar la movilización y crear espacios de encuentro para la organización y la lucha. Digamos que también de este movimiento le recalco el hecho, o sea, lo veo vinculado con el trabajo que hace las flores en el momento de, digamos, sentarnos y discutir frente a sí, a unas experiencias en comunes que han generado, digamos, eh, el capitalismo y el patriarcado, no solo digamos, desde la disidencia de género, sino también en el momento de los cultivos, o sí, la gente que tiene otras formas de vivir y no se han sido, no sé, digamos que no han sido reconocidas en el país, no sé. En ese mismo sentido también es importante recalcar de dónde viene la palabra minga y el significado también que se tiene, ¿no? Porque de eso también desprende que los indígenas sean tan apegados a la tierra, que es la que le da pues el alimento a ellos. A todos, uh-huh. Sí. Sí, no me refiero como... No, pero sí, o sea, también voy en ese plano en el momento en que no reconocemos realmente ese vínculo con la madre tierra, sino que, o sea, dejamos como ese discurso hace parte de los indígenas y como no, realmente somos todos habitando un territorio. Me parece que es más como esa apuesta política de apuntarle al territorio de muchas, sí, o sea, que las disidencias se junten. En ese mismo sentido, pues la minga también hace referencia a eso, ese trabajo conjunto que uno tiene con otra persona para buscar un fin que le sirva a ambas personas, ¿no? Entonces también, pues por eso es bonito también recalcar de que no es un simple bloqueo, sino que es una minga, porque tiene esa connotación, tiene muchas cosas que la hacen ser una minga y no un simple paro. Sí. Un punto importante a tener en cuenta con respecto a la minga es que pues primero se transcribe dentro de un proceso coyuntural en el país, el cual pues está mediado por, bueno, política, social, cultura, entre otros aspectos, y es muy vital entender cómo la minga genera resistencia hacia estos procesos y estos momentos que el país está llevando a cabo. Entonces podemos pensar más o menos que la minga, igual que la colectiva, genera resistencias, sea digamos desde la decolonialidad, generando procesos de reflexión en torno a cómo se piensan las realidades sociales y en torno a cómo se genera ese proceso de individualización del ser. Es decir, cómo desde los procesos europeos nos generan una independencia más que en el sentido de generar colectividad. Asimismo, la minga se genera como un posicionamiento ante esa decolonialidad, generando colectividad desde la unión entre indígenas, entre campesinos, entre campesinados y entre otros sectores sociales que se transcriben igualmente. Joan decía algo súper importante y es la unión, la cooperación, el acompañamiento de las luchas de las disidencias sexuales, porque entonces decimos que tiene que ver un proceso de una colectiva que trabaja con las disidencias sexuales, con un proceso de exigencia de derechos por parte de sectores indígenas y campesinos, y es que tenemos muchas más cosas en común de las que alguien que no conoce el tema se podría imaginar, y es que somos sectores de la población que están oprimidos y que viven unas violencias que tienen unos orígenes iguales. Entonces el indígena está racializado y esa racialización tiene un origen, por ejemplo, en la cultura occidental europea y en el patriarcado como tal, y ahí estamos unidos porque nos marginalizan por maricas, por trans, por no ser heterosexuales y cumplir con la regla del binarismo de género, y entender que esas violencias vienen de un mismo origen y que hay personas y instituciones que las imparten, hace que tengamos
muchas más cosas en común y es también qué opresiones compartimos. Entonces, como maricas somos pobres, como los indígenas y los campesinos de la Minga, y algunas han sido racializadas también. Entonces es también el compartir las opresiones y cómo nos paramos ante ellas. Sí. Para muchas personas la minga se ve como algo distante. Muchas veces la gente no entiende como toda esa complejidad de lo que implica este tipo de movilización y es precisamente por ese racismo estructural que tenemos en este país. Porque si no, pues sabríamos que una minga implica un trabajo colectivo, el reunirse con la comunidad para construir bienestar, para construir una casa, para trabajar en la tierra, para sacar las cosechas, para sembrar, ¿cierto? Entonces, realmente esta cultura como colombiana nos tiene tan distanciados y tan blanqueados el discurso que es muy difícil para las personas en su cotidianidad animarse a apoyar la minga. Además que es también una posibilidad de que sea más visible, ¿no? De que más personas se enteren y conozcan qué es la minga que se lleva realizando, porque realmente yo no creo que esta minga como que tenga un inicio muy claro, sino que es todo el tiempo el quehacer de la lucha indígena por mantener y construir comunidad, por construir posibilidades de resistencia ante la explotación del Estado y el robo de tierras, ¿cierto? Entonces ahí nos damos cuenta que es necesario hablar más de estos temas, que los diferentes sectores sociales entendamos la complejidad de esta lucha, que muchas comunidades indígenas se están organizando y con otros sectores campesinos, populares, para hacer una movilización súper amplia que realmente visibilice estas luchas como tan importantes frente a la garantía de la tierra. Yo creo que eso es fundamental. La soberanía alimentaria, la gente necesita tierra para sembrar los alimentos, porque si no, no hay alimentos y si no, pues no tragamos nada. Y eso es algo que nos une. Todas y todos necesitamos, todos y todos vivimos de la tierra y de las cosechas. Y por eso es que es necesario como recordar un poco tal vez del paro agrario, como entender que las luchas tienen que ir más vinculadas entre los diferentes sectores sociales y que como maricas también exigimos que se cuiden las comunidades indígenas, que se preserven los territorios sagrados, que se generen un montón de posibilidades de articulación y diálogo entre movimientos sociales. Entendiéndonos también como colectiva interseccional, pues nosotros creemos que el juntarnos en el trabajo y el juntarnos con otras luchas es fundamental. Construir intersectorialidad es un elemento fundamental para la lucha, que además se acompaña de unos elementos simbólicos dentro de la movilización de la minga que es importante resaltar y de los cuales otros sectores sociales podríamos aprender. Acabamos de salir de una coyuntura estudiantil de 3 meses que fue como la antesala de lo que viene ahora el 25 con el paro cívico nacional, y podemos darnos cuenta que el juntarnos y el encontrarnos y el aprender de otros sectores nos puede dar mucha más fuerza para resistir a los gobiernos, al fascismo, a la heterosexualidad obligatoria y a todas las opresiones que nos juntan todo el tiempo, y que todos hemos sido producto de opresiones similares, todos hemos sido colonizados, entonces tenemos opresiones por la colonia y debemos buscar mecanismos para resistir a ellos y para aprender y crear autonomía y soberanía entre nosotros. Creo que un punto importante del que hay que hablar, que tú tocaste, y es que otra cosa que tenemos en común con esta lucha, y es la lucha contra el fascismo, ¿no? Entonces, Colombia está ante un gobierno claramente fascista porque pues es el alargamiento del poder de Álvaro Uribe con todo su séquito político. Entonces es ante un gobierno fascista que no le interesan claramente la vida de sus habitantes, que está todo el tiempo militarizando desde la ilegalidad para seguir sacándolos de sus tierras, para robarles sus tierras, para desplazarlos, para matar a los líderes sociales. Es algo que también nos compete y que políticamente la colectiva hace, la lucha contra el fascismo, no solo desde los gobiernos,
sino desde todas las posiciones sociales y políticas en las que participamos, y en eso también compartimos lucha con la minga. Igual es que eso también se ve también entre el pliego de peticiones que hacen las mismas tribus indígenas, ¿no? En el esto de negociamientos que ya habían hecho con Juan Manuel Santos, entre los puntos de acuerdos era eso, que se respetara la vida, se respetara la vida de los líderes sociales, de los diferentes sectores que componen a Colombia, y también pues el derecho a la tierra. Algo también muy bonito que es como una parte muy valiosa, un elemento fundamental de las movilizaciones de la Minga, y es como el sostenimiento en general de una movilización, como que no es solamente una manifestación o un bloqueo en una vía principal de un país, sino que es toda la comunidad que hay alrededor de eso. Entonces se tienen que desarrollar unos campamentos, un alimento que se tiene que garantizar. Entonces esa organización local que se construye desde la autonomía, eso es lo que me parece que es importante rescatar, y es que los mismos movimientos encuentren posibilidades de sostenerse en el tiempo, de garantizar que se está construyendo poder popular. Eso es algo como bien valioso que todos los movimientos sociales tenemos que aprender, y que realmente la lucha es por la libertad, que la tierra es para todas y todes, y es necesario luchar por ella, y es necesario reconocer ese papel tan fundamental que juega, y que muchas veces pasa como muy por debajo, como que la gente escucha esto de la madre tierra como algo muy distante o muy hippie o muy abstracto o esotérico o lo que sea, pero realmente la tierra es lo más material y lo más vital que todos tenemos, porque es nuestro sostenimiento. Si nosotros tuviéramos tierra, tendríamos soberanía, nos cuidaríamos entre nosotros, nos organizaríamos de otras maneras, ¿cierto? Entonces yo creo que hacia eso es donde también tenemos que encaminarnos, a que como maricas de este territorio también queremos tierra, también necesitamos posibilidades de autonomía vital y organización territorial que nos permita varias cosas, entre ellas sobrevivir y tener posibilidades de vida digna, y construir los mundos que tenemos pensados por los que luchamos, para que este mundo dejemos de estar tan oprimidas y oprimidos por tantos sistemas, ¿no? Entonces les invitamos a todas las personas que escuchen este material y a todos los parches también con los que trabajamos, que nos unamos y salgamos a apoyar este proceso el 25 de abril en el paro nacional. Además les esperamos en la marcha del 1 de mayo, y a que sigamos súper enganchados en construir nuevas posibilidades de organización marica, de rebeldía y revolución anarquista contra toda opresión. Gracias.